revisaremos el tema de estructura de las proteínas. Para ello comenzaremos con la función de las mismas, las cuales se resumen en estas 5 funciones. La primera de ellas es la estructural. Aquí tenemos como ejemplo a la molécula de colágeno, la cual se encuentra ampliamente distribuida en nuestro organismo dentro del tejido conectivo. Otra función es la de movimiento. Aquí tenemos como ejemplo a la miosina, la cual en unión con la actina participan en la contracción muscular. Otro grupo de proteínas son las enzimas, las cuales que participan en la formación y rompimientos de enlaces. Un ejemplo que miramos aquí es la pepsina, aunque podemos nombrar otros como la amilasa, la lactasa, la sacarasa, que también pertenecerían a este grupo de las enzimas. Otro grupo son las de transporte, muy importante en nuestro organismo porque permiten la adecuada función celular. El ejemplo principal es la hemoglobina, la cual transporta oxígeno en todo nuestro organismo. Otro ejemplo es la mioglobina, la cual transporta oxígeno pero específicamente a nivel muscular. A nivel celular tenemos unas proteínas dispuestas en la membrana celular denominadas canales, las cuales permiten el paso de iones como sodio, potasio, cloro o calcio. Otra función es la regulación y señalización. En este grupo encontramos las hormonas, como es el caso de la insulina que observamos en la figura, la cual regula los niveles de glucosa en nuestro organismo. Otros son los factores de transcripción que regulan los mecanismos de transmisión de la información genética en nuestro organismo. Otra función que no se encuentra visible en esta diapositiva, pero que es importante, son las proteínas que participan en el sistema de defensa, las cuales se denominan inmunoglobulinas o anticuerpos. Como vemos, las proteínas están ampliamente distribuidas en nuestro organismo y cumplen funciones importantes para el buen desempeño celular. Hablando de la clasificación de las proteínas, las podemos dividir en 2 grandes grupos. El primero de ellos son las proteínas fibrosas, las cuales se caracterizan por ser insolubles en el agua, tienen forma alargada y por lo regular tienen función protectora o estructural. Por eso vemos un ejemplo clásico es el colágeno, que dijimos se encuentra ampliamente distribuido en nuestro organismo haciendo parte del tejido conectivo. Otro grupo de proteínas son las globulares, las cuales se caracterizan por ser solubles en el agua. Por lo general son de forma esférica y cumplen funciones como la de transporte, defensa o son catalizadoras, como las enzimas que habíamos mencionado antes. Un ejemplo clásico de proteínas globulares son la hemoglobina. Ahora pasaremos a revisar cada uno de los tipos de estructura de las proteínas. Empezaremos con la estructura primaria. La estructura primaria es la más simple de los 4 tipos de estructuras de las proteínas. Se denomina primaria porque se puede saber con certeza el número y tipo de aminoácidos que lo componen. En un ejemplo, como el que miramos aquí, podemos saber que este péptido, por ejemplo, está compuesto por aminoácido glicina, isoleucina, alanina, valina, entre otros. Por eso decimos que podemos saber el número y el tipo de aminoácidos que lo componen. La estructura primaria, en la mayoría de los casos, es más común en los péptidos, porque recordemos que los péptidos son de menor complejidad que las proteínas y además poseen menor número de aminoácidos que las proteínas. La estructura primaria, para mantener su forma, sea lineal o de tipo sigmoide,
lo hace mediante puentes de hidrógeno o puentes disulfuro. Ahora, sobre la estructura secundaria, tenemos la primera de ellas, que es la alfa hélice, la cual tiene una forma en espiral, es decir, es una cadena que se va enrollando hasta dar una forma en espiral. La estructura por lo general se mantiene mediante puentes de hidrógeno de tipo intracatenario, y tenemos como ejemplo dentro de esta estructura al colágeno, tenemos a la queratina, la cual hace parte de nuestras uñas y cabello, eso hablando con respecto a las proteínas fibrosas. Y dentro de las proteínas globulares vemos alfa hélices en la mioglobina, o también las podemos ver en la hemoglobina. Observando un poco más de cerca la estructura del alfa hélice, como la vemos en esta gráfica, vemos que los puentes de hidrógeno se forman entre el carbonilo del enlace peptídico del aminoácido superior con el amino del enlace peptídico del enlace inferior. Es decir, que los puentes de hidrógeno son específicos entre enlaces peptídicos entre la cadena superior y la cadena inferior. Por eso denomina intracatenario, dentro de la cadena. Dentro del alfa hélice, las cadenas laterales de los aminoácidos siempre estarán hacia afuera. Se dice que cada vuelta de una alfa hélice contiene aproximadamente 3.6 aminoácidos. Eso quiere decir que entre 4 a 3 aminoácidos se genera un giro dentro de la alfa hélice. Es necesario mencionar en este punto que los aminoácidos de gran tamaño, como por ejemplo prolina, arginina, triptófano, lisina, son de mayor volumen y por lo general alteran la estructura en alfa hélice. En cambio, aminoácidos pequeños como la glicina mejoran y mantienen la estructura en alfa hélice. Otro grupo que pertenece a la estructura secundaria es la beta plegada. La beta plegada se caracteriza por tener una forma en zig-zag, como lo miramos en esta figura. La estructura beta plegada puede ser de dos tipos, paralela o antiparalela, como lo veremos ahora. Ampliando un poco más sobre esta estructura beta plegada, podemos decir que los radicales o las cadenas laterales se orientan hacia ambos lados de la cadena de forma alterna, como lo vemos en la figura. Las cadenas polipeptídicas se pueden unir de dos formas distintas. Puede ser paralela o antiparalela. Veamos en la siguiente figura. Las cadenas son paralelas cuando las cadenas polipeptídicas van hacia la misma dirección. En dado caso, los puentes de hidrógeno se dispondrán en forma diagonal. En el caso de las antiparalelas, las cadenas polipeptídicas irán en sentido contrario. En dado caso, los puentes de hidrógeno se ubicarán de forma horizontal. Siempre la estructura en beta plegada se simbolizará con una flecha gruesa, indicando la dirección, si es paralela o si es antiparalela. El siguiente grupo de proteínas son las proteínas terciarias. Para el caso específico de las proteínas terciarias y las siguientes, que son las cuaternarias, se consideran dentro de las globulares. Recordemos que estas eran solubles en el agua y tenían forma esférica. Hablando de estos dos tipos de proteínas, terciarias y cuaternarias, debemos mencionar que existen 5 fuerzas que mantienen este tipo de estructuras, que son el puente de hidrógeno, el puente disulfuro, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas o puente salino,
y por último la fuerza cation pi. En la siguiente figura, que corresponde a una proteína de tipo terciaria, voy a explicar cada tipo de fuerza. Observemos el caso de un puente de hidrógeno. En este caso, el puente de hidrógeno se está generando entre un carbonilo de la cadena lateral de un aminoácido de esta cadena polipeptídica con un grupo amino de la cadena lateral de esta sección de la proteína. Observemos aquí, existe una atracción por cargas parciales y por eso se forma el puente de hidrógeno. En este otro ejemplo, observamos la formación de puente de hidrógeno por la atracción de dos grupos hidroxilos. Por ejemplo, esto pudo haber sido la cadena lateral de una serina y esta pudo haber sido la cadena lateral de una tirosina. La siguiente fuerza, que es el puente disulfuro, el cual se forma debido al acercamiento de la cadena lateral de la cisteína. Eso indica que en esta sección de la proteína había una cisteína que al encontrarse con la cisteína de la otra cadena lateral formarían un puente disulfuro, como se observa acá. Es decir, que los puentes disulfuro son exclusivos de la unión o el acercamiento de cisteínas. El siguiente tipo de fuerza son las fuerzas o interacciones hidrofóbicas. Entenderemos que aquí ocurrirán única y exclusivamente entre las cadenas laterales de aminoácidos no polares o hidrofóbicos. Por ejemplo, aquí hubo un acercamiento de atracción entre dos fenilalaninas, o como se observa en este otro ejemplo, donde miramos el acercamiento entre las cadenas laterales de dos aminoácidos no polares como alanina y valina. Otra fuerza es el puente salino o puente iónico. En este caso surge por la atracción que se genera entre la cadena lateral de un aminoácido básico, por eso aquí miramos un grupo amino que sería de una lisina, y entre la cadena lateral de un aminoácido ácido, como el que se observa aquí, que podría ser el ácido glutámico o el ácido aspartico. Recordemos que tenían como grupo funcional carboxilo en su cadena lateral. En este caso se genera una fuerza de atracción y por lo tanto generan este tipo de enlace. La quinta fuerza, que no se halla representada en esta figura, era la cation pi, la cual se genera entre aminoácidos básicos, es decir, lisina, arginina o histidina, con aminoácidos aromáticos, como por ejemplo fenilalanina o tirosina o triptófano. Cuando se encuentren las cadenas laterales de estos aminoácidos, entonces generan una atracción y se unen. Como podemos observar en este gráfico, cada una de estas fuerzas, independientemente del tipo al que pertenezcan, lo que buscan es generar un plegado de la proteína. Como vemos aquí, estas hélices en esta sección se encuentran unidas por puentes de hidrógeno, lo mismo que acá, o esta sección superior de la proteína con esta inferior de acá se encuentran también unidas por estas interacciones hidrofóbicas, o como en el caso que se observa aquí, que sería un puente salino. Es decir, que la forma y el plegamiento de las proteínas depende de las 5 fuerzas que mencionamos antes. Es necesario recordar que todas estas fuerzas que mantienen la forma de las proteínas son débiles. Eso indica que si se alteran las condiciones normales o nativas de las proteínas, se pueden perder o romper y en consecuencia también se perderá la forma y función de la proteína. El siguiente tipo de estructura es la estructura cuaternaria.
La estructura cuaternaria difiere de la terciaria únicamente en el número de cadenas polipeptídicas que posee. La estructura terciaria es una sola cadena polipeptídica en forma globular. En cambio, la estructura cuaternaria pueden ser 2, 3, 4 o más cadenas polipeptídicas que también dan forma globular. La estructura cuaternaria, recuerden, también mantiene su estructura por las 5 fuerzas que mencionamos antes. En esta diapositiva se observa el caso específico de la proteína hemoglobina, la cual tiene 4 cadenas polipeptídicas. Aquí vemos cadena alfa 1 en verde, cadena alfa 2 en violeta, cadena beta 1 en rosado, cadena beta 2 en amarillo. Como pueden observar, cada cadena mantiene una forma globular y el conjunto de las 4 cadenas también mantiene esa misma forma. Para terminar con esta presentación, quiero mencionar que existe un fenómeno que se puede presentar en las proteínas, que es la desnaturalización. Desnaturalización significa pérdida de la forma o el plegado de las proteínas, razón por la cual pueden perder su acción biológica, es decir, su función. ¿Cuáles son los agentes que se consideran desnaturalizantes para las proteínas? El primero de ellos, sin lugar a duda, es la temperatura. Recordemos que una de las fuerzas que mantiene la forma de la estructura terciaria, cuaternaria, incluso también lo mencioné en la estructura alfa hélice y beta plegada, eran los puentes de hidrógeno. Recordemos que los puentes de hidrógeno se pueden romper debido a incrementos en la temperatura. En estos casos significa que si una proteína es sometida a altas temperaturas, perderá su forma y por lo tanto su función. Esta situación no se debe presentar en el ser humano debido a que nosotros estamos termorregulados, es decir, nuestra temperatura debe permanecer a 37 grados centígrados. Esto también explica la importancia de regular esa temperatura corporal, ya que de esta manera también regulamos o mantenemos el plegado de las proteínas. Otro agente desnaturalizante es el pH. El pH puede alterar fuerzas como los puentes disulfuro, el puente salino y las interacciones hidrofóbicas. Es decir, afecta a gran número de fuerzas que mantienen el plegado proteico. Esa es la razón por la cual también los seres humanos tenemos amortiguadores fisiológicos que mantienen el pH corporal a nivel intra, extracelular e intersticial. Otros agentes desnaturalizantes son la solubilidad o también agregar sales. También alterarían la estructura de las proteínas. Cuando se altera la estructura de las proteínas, pierden la forma, es decir, si era de estructura terciaria globular, puede pasar a una estructura de menor nivel como la secundaria e incluso la primaria. Existen posibilidades en las cuales las proteínas que han pasado por un fenómeno de desnaturalización pueden volver a renaturalizarse, de esta forma también ganando nuevamente su actividad biológica. Recordemos que el proceso de desnaturalización no incluye el rompimiento de los enlaces peptídicos, solo el rompimiento o pérdida de las 5 fuerzas que mantienen la estructura de las proteínas que mencioné anteriormente.